A continuación, por la bancada Acción Popular Frente Amplio, tiene el uso de la palabra el señor congresista Manuel Damer Ego Aguirre. Señor presidente, cuando un país que tenga un Estado y un Estado que se reclame soberano y funcionarios que crean que están ejerciendo esa la responsabilidad de soberanía, ven que se va a vender un territorio donde están riquezas minerales que convertirían a esa empresa en una empresa que domine el 30% de la producción de cobre del mundo y que está interesado en venderle a un socio o a un comprador que tiene el control de casi el 40% de la producción, del uso de la producción de cobre del mundo, y que están negociando entre ellos, y que al negociar entre ellos están discutiendo cuánto van a ganar, cuánto van a perder, cómo compran, cómo venden. Se estarían preocupando de la baja policía si en el local que están en la zona de Las Bambas hay luz o hay agua para su carro, o ese Estado estaría preocupándose qué pasa en esa negociación. Y ese es el problema de esta situación, y los muertos y los problemas que se ocasionan en el sur es por esa falta de perspectiva de soberanía en el manejo de los asuntos públicos. Y algo más, porque aquí ya se ha dicho en una oportunidad, han negociado entre la empresa Glencore y los chinos para que se pague impuestos en base a una doble tributación en el Perú. Esto es, para que no se pague impuesto como si el bien estuviera en el Perú, sino se pague impuesto como si el bien estuviera en Suiza, como si fueran chocolates suizos y no cobre peruano. Y eso lo han negociado, y eso ha sido aprobado por este Congreso, con una información absolutamente falsa enviada por la SUNAT. Yo tengo acá el documento de la SUNAT, donde dice lo siguiente: el dictamen de la Comisión del Congreso señala: la SUNAT ha estimado la posible pérdida tributaria que implicaría la plena aplicación a partir del 2012 de un CDI con la Confederación Suiza. El impacto fiscal se calculó en 26,6 millones anuales de soles, tomando como referencia las retenciones del impuesto realizadas en el 2010 a sujetos no domiciliados en el país proveniente de la Confederación Suiza. Es pertinente destacar que producto de la negociación se logró reducir el impacto fiscal para el Perú, que inicialmente se había estimado por la SUNAT en 31,1 millones de soles anuales. ¿Qué dice un estudio especializado? Las Bambas, cuando la política, los impuestos y el lobby se juntan. ¿Qué dice? Que el estimado más probable es que vendido a 5.220 millones de dólares debería ser un 30% de impuesto real. ¿Cuánto han pagado de impuestos de verdad? ¿Cuánto han pagado de impuestos por esta operación? ¿El 30% de 5.220 millones de dólares? Como si estuvieran pagando el impuesto en el Perú, o lo han pagado como si hubieran comprado chocolates suizos. Esa es una estafa contra el Perú, es una burda y cruel estafa contra el Perú. Cualquier Estado soberano, ¿qué hubiera hecho? Hubiera dicho: ahí tenemos por lo menos 1.200 millones de dólares, con ese dinero, ¿cómo hacemos el desarrollo del área? El mineroducto significa un uso del agua en forma equivocada, pero los camiones pasando por la zona permanentemente significan una saturación inmensa de un área donde hay precariedades de servicios, de transporte y de condiciones de vida, y por lo tanto utilicemos esos 1.200 millones de dólares para hacer un plan de desarrollo de todo el área, donde están las principales formas de producción de semilla de papa, donde están diversos productos agrícolas que tienen mercado no solamente regional sino mundial, donde hay ganadería, donde hay acceso entre costa, sierra y Amazonía que puede traer flujo de comercio, donde hay otros productos, y haría un proyecto de desarrollo del área. ¿Qué han hecho todos los países que tienen empresas, que hay lugares con minerales que van a venderlos? ¿Qué hacen? O aprovechan el impuesto, no para que no haya inversión privada, sino que paguen el impuesto que deben pagar, y ese impuesto que deben pagar lo utilizan para un plan de desarrollo de esa área. Aquí lo que están haciendo es una labor de baja policía. Van a utilizar para recoger los muertos, para limpiar los cadáveres, para arreglarle los desaguisados de la empresa. ¿Y dónde está el plan de desarrollo? ¿Y dónde están las propuestas que reclama la población? ¿Y dónde está el dinero sobre todo? Un dinero robado al Perú, no tiene otro nombre.
Aquí el Congreso tiene que investigar por qué razón la SUNAT, la señora Tania Quispe y el ministro de Economía, Luis Castilla, dijeron que no iba a pasar nada, que eran 20 y tantos millones de dólares los que se perdían si en vez de vender cobre, los suizos iban a vender chocolates disfrazados de cobre. Eso es lo que debe investigarse, señor presidente, porque esto es realmente gravísimo. Y la segunda pregunta es, ¿qué proyecto tiene el Poder Ejecutivo? Continúe usted, congresista Dahmer. Como todo ocurre en la historia, algún día se sabrá que eso no fue gratis. Eso tiene un nombre, eso se llama lobby. Un lobby altamente ganancioso, porque no se ha vendido chocolate sino cobre. Y no se ha hecho ningún plan de desarrollo, inclusive para el área. Ni siquiera se han dado, ya bueno, vamos a esconderlo un poco y hagamos un poco de inversión. Ni siquiera. Simplemente represión y luego a curar a los heridos y a enterrar a los muertos. Ese es el problema, señor presidente, que estamos enfrentando ahora. Porque ya está el proyecto de doble tributación. Ya alguien se ha quedado con varios millones de dólares en el camino. Algún abogado, algún estudio de abogados, algunos estudios de empresas, alguien que hizo un servicio, algún funcionario público. Algún día se sabrá, señor presidente, yo puedo decirlo, algún día se sabrá. Y habrá que investigarlo. Pero además ahora el Estado está en la obligación. No puede discutirse que va a haber en un área donde están las Bambas un proyecto de ese impacto sin discutir, por ejemplo, todo el transporte en la parte del sur del Perú. Se está cambiando el mineroducto, que significa usar un agua en una zona donde hay limitada condición de agua, para cambiarlo por una carretera que van a pasar camiones. ¿Y por qué no se usa el ferrocarril? Había un proyecto para hacer una ampliación del ferrocarril y para tener el ferrocarril que permitiría no solamente llevar minerales, sino transporte de pasajeros, y cambiaría totalmente el uso de las condiciones del transporte en el área. ¿Qué cosa hay de los proyectos de inversión reales? Ni siquiera las mínimas cosas para asistencia técnica a los productores agrícolas. Ha habido un congresista que no está en este momento presente que decía: tal proyecto no se ha hecho nada, tal otro proyecto de asistencia técnica no se ha hecho nada. No se ha hecho ningún proyecto de asistencia técnica real. Se han puesto curitas, se han puesto lavativos, se han puesto cosas, pero no se ha hecho ningún proyecto porque no hay proyectos. Porque los responsables del Estado actual no piensan en tener proyectos de desarrollo del conjunto del territorio, sino piensan en ver cómo se facilita la inversión y cómo se garantiza que alguien se lleve sus millones. Hay un problema de concepto, de concepción del manejo público, del manejo de la soberanía, del manejo de la política del Estado. Y en el área, eso al país y a las localidades le cuesta. Y por eso es que las localidades, también por el hecho de que al cambiarse las reglas ambientales, ahora se puede hacer cualquier cosa y la gente ni siquiera le informan, ni siquiera se preocupa por informarle, y cuando viene el estallido, que los muertos carguen con la desinformación. Ahí tiene que corregirse inmediatamente ese error de esa simplificación de los trámites que lleva a estas circunstancias. Pero el problema de fondo es que no puede haber una inversión de esa envergadura sin que el Estado, es decir, gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos municipales, la sociedad, los empresarios, vean que en el conjunto del área se requiere una modificación. Porque ¿qué vamos a tener? Ya está diseñado con este proyecto que va a ser Matarani el gran puerto minero del sur del Perú. Y por lo tanto Matarani no puede ser un puerto petroquímico si no hay otro puerto al costado. Y el otro puerto similar, complementario a Matarani, es Silo. ¿Cómo va a estar la petroquímica? Eso tiene que discutirse, tiene que verse. Hay un problema de abastecimiento de energía eléctrica. ¿Cuáles son las condiciones de abastecimiento de electricidad para que lleguen las redes realmente a las posibilidades de elevar mejores condiciones de vida al conjunto de la población? Nada. ¿Cuáles son las posibilidades de tecnificar las condiciones de la agricultura y la ganadería del área y hacer que tengan abastecimiento a todo el mercado, no solamente amazónico, sino boliviano y argentino y chileno, que está en esa área de influencia? Sobre eso tampoco no hay ningún proyecto, no hay absolutamente nada. Y tienen absolutamente razón los pobladores del área cuando critican, cuando denuncian, cuando señalan que hay un abandono por parte del Estado y del gobierno y de las autoridades en general y del Congreso incluido, porque sobre eso no se habla. Sobre eso no se dice nada, no hay ninguna propuesta, ningún programa, ningún proyecto, ninguna decisión, ni siquiera pensada ni anunciada, ni siquiera dicha por decirla, ni siquiera dicha para estudiarla, nada. Simplemente es un tema que no se toca, es un tema que no le corresponde a la política, que no le corresponde al Estado, que no le corresponde a la soberanía. Entonces, ¿a quién le corresponde?
¿Somos un mercado o somos un país? ¿Somos una nación, somos una patria o somos un mercado compra y venta? Somos una nación, señor presidente, señores congresistas, y esa es la óptica que se ha perdido y por eso están los muertos y por eso está la crisis. Por eso me parece que ante esta circunstancia el Congreso tiene que tomar decisiones, por lo menos dos. Una decisión clave es la que tiene que exigir que se investigue, que se abra una investigación de cómo así se mintió al Congreso para permitir que se dejara de pagar impuestos según el domicilio en el Perú y se pagara como si estuvieran comprando chocolates. Y no cualquier cantidad de impuestos. En vez de 1.200 millones, pagar 300 millones de dólares. Ese es un tema. Y el segundo tema es la ineficiencia absoluta del Estado, de los organismos públicos centrales, de los ministerios a cargo. Está muy bien que nos vengan a contar cómo han amortiguado el cambiazo que se hicieron en los productos de molibdeno y en las diversas formas de transportar. ¿Y qué hay del proyecto de desarrollo? No hay nada. ¿Y qué hay de la inversión? Ni siquiera se puede implementar. Bien lo ha dicho el congresista de que hay 45 millones de dólares que no se saben en qué invertir, que no hay proyectos de inversión, que están abandonados. Y es una zona que no es cualquier zona. Es la zona cuyo desarrollo permitiría enfrentar y balancear a la cocaína del BRAE, permitiría darle otra perspectiva a toda el área de esa zona, a toda la población que habita esa zona. ¿Qué tiene el Estado, qué tiene el gobierno al respecto ahora que se está yendo? Nada, dejar que circule nomás, crear más distritos en la zona, crear más distritos, pero no crear sistemas productivos. ¿Qué hay sobre un cambio en lo que es la capacidad de educación y de salud, de los regímenes de educación y de salud? Son las zonas donde ha crecido más la pobreza, señor presidente, donde ha crecido mucho más la pobreza. En el Perú hay zonas donde ha disminuido la pobreza y ahora está volviendo a crecer, y hay zonas donde ha seguido creciendo la pobreza, y donde ha seguido creciendo no solamente la desnutrición, sino la falta de acceso a servicios básicos. Hay áreas que han mejorado de la vida de la gente, pero transitoriamente, porque el último conflicto que ha habido tiene mucho que ver con que se terminó la etapa de construcción y se pasó a una etapa ya de trabajo permanente, y por lo tanto varios trabajadores, miles de trabajadores quedaron sin empleo, y varios que se habían mudado para tener una mejor condición de acceso a servicios y bienes se quedaban en el aire, y hay una protesta. Eso tiene algo que ver con el asunto, pero el problema de fondo no es solamente ese paso. El problema de fondo es que al momento que se diseña el proyecto, el Estado abdica de sus responsabilidades, porque esa no es una responsabilidad de la empresa privada. La empresa privada no va a hacer esos planes, es una responsabilidad de lo público, de la política, del Estado, de la soberanía, y eso es lo que se ha abandonado sistemáticamente para dejarlo en manos del lobby, en manos de quienes sacan ganancias bajo la mesa, de tener políticas que ocultan, engañan o deforman lo que son realmente las decisiones que se están adoptando. Es por ello, señor presidente, que los muertos que se han ocasionado en este caso, en esta circunstancia, y la situación tan tensa vivida, no se va a desaparecer porque se vayan a dar algunas medidas parciales que permitan decirle a la gente: mira, ¿sabes qué? Ya pues vamos a pasar los ómnibus con tal el transporte con tal cantidad de tiempo, te vamos a mejorar un poco el servicio de agua, te vamos a bajar el costo de la electricidad y estamos arreglando el problema. No se soluciona así. Y la población lo sabe bien, es una población aguerrida, es una población de larga lucha de reivindicar sus intereses, larguísima lucha, y es una población que tiene una tradición asociativa y comunera muy grande, y es una población además que vive la ganadería y la agricultura, pero que trabaja en todas partes del país, que es migrante, que está vinculada a grandes mercados mundiales, que tiene parientes que están viviendo en todas partes del mundo. No es una población encerrada, es una población en el mundo global y local al mismo tiempo, y que tiene sabiduría y responsabilidades, pero por eso mismo, si no hay una adecuada respuesta del Estado, ahí lo que va a haber es cada vez más y mayor crisis. Lo que debería hacer el Estado es hacer un plan de desarrollo especial, donde le dé mayores capacidades y atributos a los gobiernos regionales y a los municipios, y a las comunidades campesinas, son formas asociativas, para que ellos vean, con recursos reales, ¿de dónde saldrán? Hay que cortarle la mano al que hizo el lobby, a los que hicieron el lobby, hay que sancionar a los lobistas, hay que recuperar el dinero, y hay que sancionar también a aquellos que han hecho negociados a espalda del Perú, y hay que hablar con las empresas, en serio. ¿Estas empresas vienen para someter al Perú o vienen para una buena relación con el Perú? Yo estoy convencido que las empresas en general, cuando van a un país,
cualquiera que sea el país del cual vienen, quieren una relación de largo plazo con ese país. Yo no creo que una empresa sea de China, de Estados Unidos, de Japón o de Alemania, de cualquier país que sea, viene para 30 años para quedarse peleando con ese Estado 30 años. No, viene para buscar formas de convivencia, viene para buscar formas adecuadas de relación. Y eso es lo que no hay, y eso es lo que no ha habido, y eso es lo que tampoco se anuncia que habrá. No hay ninguna propuesta ni política al respecto. De ahí, señor presidente, que este debate es un debate muy importante, porque no solamente con las bambas hay este problema. El conjunto del Perú está atravesado de esta circunstancia. Nos estamos convirtiendo en un país de archipiélagos mineros energéticos manejados en forma lobista, donde el Estado es el que pone la baja policía y no pone la política pública, no pone la soberanía. Estamos viviendo en una nación que se va desintegrando desde el punto de vista de la gestión territorial en grandes archipiélagos donde los dominios del mercado son manejados por las empresas privadas de acuerdo a los intereses globales. Y creen que el Estado está en la obligación de respetarle la baja policía, cuando el Estado está en la obligación de establecer condiciones de soberanía con esas empresas para que ellas estén trabajando bien durante 20 o 30 años, pero respetando las condiciones de desarrollo que el país reclama y que el país necesita. Lamentablemente, este gobierno, que fue elegido con una bandera para hacer la transformación, no la hizo, y ahora ha generado la composición de ese país de archipiélago minero energético, de ese país de archipiélago extractivo sin valor agregado, sin transformación local, sin mercado, sin mejores condiciones de vida, sin derechos de los ciudadanos, sino simplemente de derechos de algunos cuantos grandes lobistas que le dan la renta estratégica que se la lleven y el resto del país que vea cómo sobrevive. El Estado peruano, señor presidente, debería, en esta discusión, ver que los ministros tienen la responsabilidad, a este momento, hasta lo que nos han dicho, de la baja policía. No han dicho nada de la política de Estado. Ningún ministro ha hablado de política de Estado sobre este problema, no sobre problemas abstractos, sobre este problema. Ninguno ha dicho qué va a ocurrir en el conjunto del área, qué va a pasar en el conjunto del área, cuya dinámica va a ser cada vez más aguda. Por eso esperamos que pueda abrirse un debate, una discusión, pero en especial que el Congreso vea con claridad que tiene que haber una investigación a profundidad a eso que fue una mentira al Congreso para facilitar un Congreso de doble tributación que ha constituido en una estafa al Perú y un negocio para algunos lobistas.